Dios le bendiga a todos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Aleluya. Padre, tú eres Dios. Delante de ti estamos para pedirte misericordia, para pedirte que tú que eres Dios, hables a nuestras vidas a través de esta enseñanza que nos das a través del libro de Guerra de Palabras de David Paul Tripp. Señor, te pedimos que tú nos ministres de una manera especial y particular, porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias por esta bendición de tu palabra. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla y está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, os servirá de alimento. Pero a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, toda planta verde le servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. En el 2:20. Y puso Adán, en el 19, ¿no? Y Dios, el Señor, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viera cómo debía de llamarse. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos, a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces dijo el Señor, hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. De la costilla que Dios, el Señor, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Tomen asiento, hermano. Vamos a partir del día de hoy, a comenzar a estudiar este libro de Guerra de Palabras de Paul David Tripp. Y recomiendo, ¿no?, al ministerio que lo hagan, que no corran, ¿no?, que en un capítulo, si es 2, 3 partes, que lo hagan. Porque el objetivo es que se entienda, amado hermano, que se pueda entender, porque es muy importante este recurso que Dios nos da, ¿no? Hay algo que nosotros hacemos todos los días, salvo que estemos limitados por eso, pero es hablar, ¿no? Hablas con tu prójimo, aunque ahora hay personas que quieren hablar con los perros, ¿no?, con la mascota, pero Dios ha creado para que el ser humano se comunique a través de palabras por medio del hablar.
Y muchas veces se habla sin interrupción y a veces sin ser consciente, sin evaluar lo que se está diciendo. Porque el hablar es de suma importancia para la vida humana. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 5, creo que es el 31, dice, y la mujer respete a su marido, ¿no? ¿Cómo una mujer le falta el respeto a su marido? Hablando, ¿no? Con las palabras. A veces las palabras son más efectivas que una herida, ¿no?, de física en el cuerpo. Hay personas que quedan marcadas para toda su vida por palabras que les han dicho sus padres cuando eran niños o alguien le dijo, ¿no? Entonces, la habilidad para comunicarnos es algo que nos hace diferente a todo lo creado. Somos personas, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos da una personalidad, ¿no? Entonces, y eso nos hace diferente. Usted puede ver la maravilla de la creación en la tierra y también en el universo, pero eso no tiene comparación con la creación del hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ninguno de esas cosas creadas que hay hablan y expresan lo que pueden hacerlo con libertad. Todas las cosas creadas, incluso los animales, tienen un propósito y lo hacen los animales por instinto, y las cosas que cumplen una función lo hacen para eso, ¿no? Para cumplir esa función, como el sol, por ejemplo, ¿no? Para alumbrar la tierra, dar calor y otras cosas más, ¿no? Así que el hablar es trascendental para cada uno de los seres humanos. Y se habla, cuando ya hay un acto de hablar, se establece la comunicación. Y uno de los grandes problemas que hay en los matrimonios precisamente es la comunicación, ¿no? Cuando no hay una buena comunicación, a veces se va a fracasar. ¿Quién de los que estamos aquí no han sido heridos alguna vez por alguna palabra de otra persona, ¿no? De repente hay alguien, ¿no? Pero en la gran mayoría, de una u otra manera, hemos sido heridos por palabras de personas. Piensa, a ver, si no has tenido, dale gracias a Dios. Que nadie esté herido, damos gracias a Dios por ello, ¿no? Pero si alguien te dijo algo y eso hasta el día de hoy puede haber marcado tu vida, ¿quién no se lamenta por haber dicho cosas que nunca debió haberlo dicho, pero lo dijo? ¿No? Cosas, palabras, expresiones. ¿Quién no ha sido un árbitro en una discusión de dos personas o varias personas? ¿Quién no quiere hablar seriamente con alguien que se ama y parece que no se tiene tiempo? ¿No? A veces decimos no tenemos tiempo, pero en el fondo lo que queremos es no hablar. Y siempre nos escabullimos de que no tenemos tiempo. ¿Quién de lo que está aquí presente puede decir mis palabras siempre han sido apropiadas a la situación y siempre les he dicho con continuo, amablemente, sin ofender a nadie? Puede ser que haya alguien, ¿no?, que nunca haya expresado palabras negativas y no haya ofendido a nadie. Este mundo está lleno de palabras. Estaba mirando el Twitter y un diálogo creo que son los rusos que están en el espacio, un diálogo de 25 segundos que estaban hablando ahí en el espacio, estaban haciendo una caminata en el espacio antes de ayer, que estaban hablando, llegó a una radio argentina, ¿no?, y se interfirió en
en lo que estaban hablando, casi nadie se dio cuenta, pero un periodista sí se dio cuenta de que esa era un diálogo que estaba arriba, en el espacio, lejísimos. Y ese diálogo llegó, ¿no? Eran dos astronautas que estaban caminando en el espacio y estaban hablando, ¿no? Entonces, los seres humanos permanentemente se comunican, ¿no? Si eres capaz de decir, no tengo problemas con mis palabras, entonces no hay problema, hermano. Tú, si quieres, puedes seguir viniendo los jueves, o si no, no vengas porque ya eres perfecto y no necesitas tú estas clases, ¿no? Esas son las preguntas que hace Paul David Tripp, ¿no? Pero si nosotros reconocemos que todavía existe una guerra de palabras en nuestras vidas, si todavía tenemos evidencia de una lucha con la comunicación apropiada, amorosa, gentil, si todavía hay donde crecer en el mundo de las palabras, entonces estas clases son para nosotros, para mí, ¿no? Yo no sé si para ti, pero para mí son importantes. Pero si reconoces, como la mayoría que está aquí, todavía hay una guerra de palabras. Hay una gran evidencia de una lucha por establecer una buena comunicación apropiada y amorosa, no solamente entre los padres, ¿no? A veces entre los padres y los hijos, o entre los hijos y los padres, y a veces entre los hermanos, y a veces aún hasta en la misma iglesia, ¿no? Aún en el cuerpo de Cristo. Todavía hay una gran necesidad. Entonces el propósito es mantenernos en la norma sublime que Dios ha establecido para nosotros, ¿no? El objetivo es que nosotros lleguemos a hablar y a expresarnos como Dios anhela y Él desea que lo hagamos. Algunos podrán llegar y acercarse a esa dimensión suprema, pero definitivamente ténganlo por seguro que solamente lo llegaremos a tener arriba en el cielo. Y cuando ya se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, vamos a poder expresarnos sin ningún problema, como lo hacían Adán y Eva antes de pecar. El diálogo que tenían con Dios era un diálogo fluido, y entre ellos también, y no había problemas, no había ningún tipo. Entonces, el propósito de estas clases es dar esperanza y acercarnos a un cambio que es posible gracias a aquel que realmente sí en la tierra, cuando expresó sus palabras hablando, nunca ofendió a nadie y fue perfecto en su manera de hablar, de comportarse, de comunicar hablando y de comunicar también su forma de ser sin palabras, que fue Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo hecho carne, quien la única esperanza para nuestras palabras. Solo en Él encontraremos victoria en nuestra propia guerra de palabras, amado hermano. Es importante, amado hermano, por eso que es importante leer, ¿no? Ahorita la hermana Ruth ha leído Proverbios 15, y si usted lee detenidamente, ahí es ese capítulo y casi todos los capítulos de Proverbios responden a problemas de que no hay a problemas de expresión, de comunicación por medio de palabras, ¿no? El Evangelio puede cambiar radicalmente la manera de entender y resolver nuestros problemas de comunicación, amado hermano. Es una batalla, el día de hoy, leer los Evangelios. Cada vez tenemos tiempo para todo, pero menos tiempo para leer los Evangelios. Porque estamos siendo atacados, ¿no?, fuertemente por todo este sistema que hay de las redes sociales, del sistema permanentemente, para que tú y yo le demos más atención a esas cosas o a las cosas que ellos quieren que tengamos y no leer la palabra de Dios. Pero no hay que desanimarse, pero no debemos entregarnos
al cinismo o a la hipocresía, que es una tentación fuerte en este mundo difícil y caído de aparentar de que todo está bien, de que no tenemos ningún problema en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Alguien decía, para que haya problema de comunicación solamente bastan 2 personas. Tarde o temprano va a haber problema, ¿no? Entonces, todos estos temas se van a basar en 4 principios que va a trabajar cada capítulo. Primero, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras palabras y que sobrepasa todo plan que pudiéramos nosotros expresar por nuestra propia cuenta, hermano. Usted va a encontrar, hermano, libros sobre comunicación, de cómo expresarse, palabras gentiles, y todo hay por toneladas, por millones. Pero todos ellos van a fallar, porque el segundo punto que va a trabajar es el pecado ha alterado radicalmente el programa o el plan de Dios para nuestras palabras, resultando como ello dolor, frustración y muchas veces caos, ¿no? En el tiempo de hoy, a veces alguien dice por ahí, Agustín Laje, ¿no? Que esta es la generación, la palabra es fuerte, ¿eh? La generación idiota, dice, ¿no? Porque cree que todo el mundo se va a comportar bien, ¿no? Hay guerra y quiere que en la guerra no haya muertos, ¿no? Ya el día de ayer o anteayer han bombardeado un hospital en Osiupulcro, ¿no? En Ucrania. Un hospital donde había personas, ¿no? Y ya todo el mundo está reclamando. Si hay una guerra, es guerra, ¿no? Entonces, si quieren una guerra donde no haya armas, ¿no? Una guerra. Entonces, a veces pensamos también que tú puedes expresarte, comunicarte con las personas, que todos, si no tienen a Cristo, viven en el pecado, si no tienen a Cristo, son egoístas, llenos de mentiras, llenos de maldades. Vamos a tener un buen diálogo, ¿no? No, hermano, tarde o temprano vamos a tener problemas, ¿no? A veces por cosas que a veces no tienen importancia y no tienen valor, pero para ti no tiene, pero para la otra persona sí tiene, ¿no? También es el nivel cultural, el nivel de preparación, la madurez con que tú puedes trabajar. Y a veces vas a encontrar a personas haciendo o diciendo cosas que están fuera de orden. A veces, si no tienes la madurez, vas a, como dice, ¿no? a querer corregir al necio. Y el necio, pues olvídate, no dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pero si tú no das una blanda respuesta, se encendió el fuego, ¿no? Todo lo contrario. En tercer lugar, en Jesucristo encontramos la gracia que provee todo lo que necesitamos para hablar como Dios quiere que hablemos. Y en cuarto lugar, la Biblia nos enseña llana y simplemente cómo ir donde estamos a Dios, que la Biblia nos va a enseñar dónde estamos, en qué condición estamos y a dónde Dios quiere que estemos. Voy a repetir los 4 planes que tiene. Hay un plan maravilloso para nuestras palabras que Dios ha establecido. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos hablaban de esa manera. Y ese plan Dios, tarde o temprano, Él lo va a establecer. El ideal, si por ejemplo se convierten, vamos a ese plan. Entonces, ese plan que sobrepasa todo plan que pudiéramos hacer nosotros, es el único plan que va a funcionar, hermano. No hay otro plan. En segundo lugar, el pecado ha alterado radicalmente el programa de Dios para nuestras palabras y resultan a veces en dolor, confusión y caos. En tercer lugar, en Jesucristo encontramos la gracia que provee todo lo que estamos para hablar como Dios quiere que hablemos. En Jesucristo, hermano. Y en cuarto lugar, la Biblia nos enseña llana y simplemente cómo ir de donde estamos a donde Él quiere que estemos.
¿no? Entonces, en cada clase se va a considerar el plan de Dios, ¿no? ¿Cuál era el plan de Dios? En segundo lugar, nuestro pecado. ¿Por qué razón no funciona en cierta área? Por nuestro pecado. En tercer lugar, hay la esperanza, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y en cuarto lugar, el mapa de las Sagradas Escrituras, que cuanto más la leamos, cuanto más la entendamos, más nos vamos a acercar al plan maravilloso de Dios. Si tú no lees la Biblia, hermano, si tú no tienes la costumbre de meditar, de reflexionar en ella, es difícil, hermano, es casi imposible. Por eso digo, ¿no? El día de hoy, hermano, realmente el hombre, la mujer cristiana que no quiere leer la Biblia, está en pecado contra Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hay programas, hermano, de distinto tipo. Hay Biblias hasta dramatizadas. Hay Biblias en MP4. Hay Biblias en MP3. Hay Biblias de todo tipo. De todos. Por ejemplo, esta es la versión Reina Valera 2020. Reina Valera 2020. Cuando la última corrección fue en 1995. La anterior en 1977. Anterior, 1960, ¿no? Y hay la nueva traducción viviente, la nueva traducción internacional, hay paráfrasis, hay un sinnúmero, hermano, de formas de leer la Biblia. Tú sin leer puedes leer. Tú sin leer puedes leer. Es decir, ahora tienes el MP3, puedes escuchar mientras estás cocinando, mientras estás en el carro. En cualquier lugar tú puedes escuchar la palabra. Y si quieres volver ese capítulo, repetirlo 10, 20 veces, lo puedes. Le pones al aparato que lo repita y lo va a repetir. Así que esa es la única manera que te va a garantizar para que entremos poco a poco al plan de Dios. Y al leer la palabra, vamos a entender el plan de Dios, vamos a entender nuestra condición pecaminosa, pero también vamos a ir a aquel que lo puede todo, en la gracia de Dios, a Jesucristo. Entonces, es importante que oremos por una conciencia del diseño de Dios para sus hijos, es decir, para que el diseño que Dios nos ha dado sea realidad en nosotros, para que tengamos un nuevo entendimiento de nuestra lucha personal contra el pecado, porque lo que impide que tú y yo nos podamos comunicar y sea el diálogo, las relaciones entre mi prójimo, una guerra de palabras, es entender que es el pecado, que aún a veces tiene control sobre nosotros. Cuando uno mira la vida de Moisés, ¿no? Moisés era un hombre iracundo, hermano, pero recontra iracundo. ¿Te imaginas matar a un egipcio en cuestión de minutos? Enterrarlo, tenía una fuerza, su ira, hizo eso, ¿no? Él pensó que nadie lo vio, pero Dios lo llevó 40 años al desierto, 40 años para que esté ahí como pastor de ovejas, 40 años para cambiar su carácter, para transformar su carácter, y cuando ya estaba preparado, Dios lo llamó, y lo preparó para llevar a un pueblo. Y él pasó la prueba, hermano. Casi 40 años. No le falló a Dios en la ira. Pero ya a la puerta de Canaán, Dios le dice, háblale a la roca. Y volvió la ira de Moisés y le golpeó a la roca y le dijo, no entras. Una sola falla, hermano. Una sola falla y Moisés no entró, porque ese pecado de la ira volvió a actuar en él. Oremos para que haya una dependencia renovada en la gracia abundante de Dios. Dios a través de Jesucristo hace posible, amado hermano, que tú y yo vamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Oremos para que haya una sabiduría práctica bíblica que resulte en un hablar que honre más a Dios y beneficie más al prójimo. Oremos de esa manera
Para que Dios, por eso digo, que hay que ir despacio. No hay que correr. Estamos hablando de un tema, hermano, que todos los días lo hacemos. Hablar, comunicarse, hablar. Por eso dice la guerra de palabras. A veces hay conflictos en el matrimonio. Y hay varios ejemplos que este hermano toma, ¿no? Por ejemplo, a veces el esposo tiene una idea, ¿no? Tiene todo un buen deseo, ¿no? De querer hacer algo con su esposa. Y ha soñado toda la semana y el día que él lo quiere hacer, porque es una sorpresa para él darle a su esposa. Llega el día y la esposa está en una crisis y en lugar de lo que él soñaba, termina siendo una guerra. A veces el hombre quiere hacer, ¿no? Llega con detalles, cosas que realmente él quiere mostrarle su amor, ¿no? Quiere decirle cuánto le ama, con cosas prácticas, ¿no? Sacarla afuera, buscar un lugar, estar con ella, pero llega a la casa y todavía los hijos están en formación y ella ha tenido una gran batalla con los hijos y ella no quiere saber nada de salir, ella solamente quiere irse a bañar y a dormir porque la batalla ha sido grande. Y el hombre hace todo lo imposible y al final todo su sueño, todo su deseo se queda en nada. Muchas veces pasa eso, hermano. ¿No? ¿Por qué? Por el pecado, pues, ¿no? Por el pecado. Porque no, en segundo lugar, no dependemos de la gracia de Dios. Cuando comenzamos a vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos, imitando a Cristo y pidiéndole a Dios que Él obre en nosotros, el día puede ser terrible, hermano, el día puede haber sido muy difícil, pero si Cristo ha estado ahí gobernando y reinando en tu vida, se pueden hacer muchas cosas, pero si tú y yo somos lo que hemos estado luchando con nuestros hijos, con los problemas que se han presentado en el día, de hecho, pues, te vas a sentir frustrado, fracasado, porque ya no eres tú queriendo solucionar los problemas y tarde o temprano has pecado en el día. De repente te has llenado de ira contra tus hijos o contra tu esposo mismo, ¿no? Por algo que él ha hecho o algo ha dejado. Entonces, esas cosas se dan. Por eso digo que estos 4 principios que se van a trabajar no lo tengamos presente y que al final de las 12 clases que se van a dar, que pueden terminar siendo 30 o 36 o 24, ¿no? Tenga un efecto en nuestras vidas, hermano, para que ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestras palabras comience a tomar cuerpo. Comience a tomar cuerpo y que el pecado cada vez gobierne menos en nosotros y que Cristo realmente se enseñoree de nosotros por la gracia de Dios y que la palabra de Dios nos llenemos de su palabra. Mucho hablamos de estar lleno del Espíritu Santo, pero no hablamos de estar lleno de la palabra de Dios. Para estar lleno del Espíritu Santo tenemos que estar lleno de la palabra de Dios, hermano. Por eso es que Juan 7:37 lo dice claramente: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué bebemos de Cristo? Cuando esta Biblia del oso, que es, acá hay un oso, ¿no? Un oso que hay un panal de abejas, al oso le encanta, ¿sabe? La miel de abeja, ¿no? Y este oso, mire, está detrás de eso, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, es más dulce que la miel. Es tan importante la palabra. Yo sé que hay un grupo de damas que lee la palabra. Dios
ayude a este grupo de damas no solamente a leerla, ¿no?, sino a entenderla, ¿no? Porque esa es la gran batalla, hermano. La gran batalla es eso, ¿no? El martes escuchaba a Jonathan Edwards, hablando algo bastante parecido a la clase que se dio el martes, y él decía de que hay muchos creyentes que oyen la palabra, que la escuchan, que la pueden tener en su mente, pero que no la entienden, ¿no? No solamente es memorizar, por eso el Salmo 1 dice, y en su ley medita de día y de noche. Cada clase que se va a dar es acerca del maravilloso plan de Dios para nuestras palabras, el cual como resultado nos va a proteger del dolor y de la presión de los momentos en que se van a presentar situaciones para que no pequemos contra Dios. En segundo lugar, el pecado nos dirige al mal y distorsiona nuestras palabras, de tal manera que están más relacionadas con los deseos de uno mismo que con el amor a los demás. ¿Por qué hay problemas, hermano? A veces uno dice una cosa, yo hablo algo y la persona me ha escuchado lo que yo he dicho, pero después va, interpreta lo que yo he dicho, lo que según ella yo he dicho, porque interpreta él o ella, y después dice lo que ha interpretado, no lo que yo he dicho. Una cosa es lo que yo diga, y otra cosa es lo que yo escuché y después interpreté de lo que dije. Y después dice, no, el pastor dijo, pero el pastor no dijo esto, la interpretación que tú le has dado o que le dieron. El pastor dijo otra cosa. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Qué pasa? A veces las personas se toman ese privilegio de interpretar lo que tú dices. Y lo que se está diciendo es textualmente, tú quieres que se haga textualmente o se diga lo que tú has dicho. Entonces, eso es importante. Y eso, por ejemplo, solamente se hace respetando, ¿no? ¿Qué cosa? A Dios, teniendo temor a Dios y respetando lo que la persona dice. Entonces, la gracia asombrosa de Dios, que llama de nuevo al propósito de Dios, esa gracia que rescata, esa gracia que restaura, esa gracia que perdona, esa gracia que libera, esa nos va a ayudar, amado hermano, ¿a qué? A vencer el pecado, a no distorsionar las palabras, a entender tal como se quiere. Este libro nos va a llevar después, o estas clases, nos va a llevar al arrepentimiento y al cambio. Porque no solamente es escuchar, hermano. De nada vale que escuchemos si no hay cambio en nosotros. Tiene que haber arrepentimiento. Y ese es uno de los objetivos de Paul David Tripp. Es acerca del glorioso Señor que está dispuesto y es capaz de tomar nuestros mundos problemáticos. Hermano, tú puedes decir, yo nací en un hogar donde todo era guerra, donde pura eran gritos, insultos, maltratos. Sí, es verdad. Pero Dios ha venido a transformar tu vida. El plan maravilloso de Dios es cambiarte y transformarte para que tú te comuniques como debe de ser. Para que el pecado ya no tome control de tu vida. Para que Cristo gobierne y reine en tu corazón. Porque Él en la tierra no. Él sí se comunicó correctamente. Él nunca ofendió a nadie, amado hermano. Él tiene el poder. Aun si tú con la justa sabes leer, Dios te cambia hasta la manera de expresarte. La persona que lee la Biblia, hermano, hasta su forma de dialogar, su forma de hablar es distinta. Es distinta, amado hermano. Tú sabes cuando una persona lee la Biblia, cuando la forma cómo se dirige, cómo habla. Dios está obrando y tomando gente que instintivamente habla de sí misma y transforma en gente que hable efectivamente de Él. Tú te vas a encontrar que gente que habla de sí mismo.
Uno de los grandes problemas a veces en las iglesias es el protagonismo, ¿no? El protagonismo de los recién convertidos, de los inmaduros, que tú le das parte en algo y no hacen lo que tienen que hacer, hacen otra cosa y al final hacen lo que se le ha pedido. Ese se llama protagonismo. Ese no es. Ahí está el problema, ¿no? Por eso dice, Dios está obrando, tomando gente que instintivamente habla de sí misma o esa persona quiere que se le vea a ellos. No son conscientes a veces, hermano. Pero cuando tú eres transformado por Dios, Dios quiere que tú hables de Él, del Señor, de su palabra. ¿No? Tú vas a ser procesado por Dios, a ser obediente a Dios. Las palabras tienen valor. Las palabras son poderosas, hermano. Las palabras son importantes, las palabras son significativas. Fueron hechas para ser así. Tú puedes, amado hermano, tú tener en el encuentro una sola vez en tu vida con una persona, una sola vez en tu vida, y con esa persona dialogar y hablar, y ese diálogo puede cambiar su vida para siempre, hermano. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo a veces he tenido esas experiencias, ¿no? Con personas que he hablado media hora, 20 minutos, y después con el tiempo me he vuelto a encontrar y me han dicho, pastor, ¿se acuerda que esa vez usted habló conmigo? Yo ni me acuerdo, hermano, ni lo que hablé, ni lo que dije. Porque yo hablo con tantas personas, mire, y dice, pastor, yo tomé eso y recapacité, y a partir de esa vez mi vida cambió. Una vez me acuerdo que estaba hablando con una joven en Trujillo, terminó el culto, estaba hablando con ella. No sé, yo creo que hablé 15 minutos, hermano, no más, hasta 10 creo que fue, 10 a 15 minutos. Y después al tiempo le pregunto, oye, a una hermana, ¿se acuerda de esa joven que una vez hablé con ella? ¿Qué fue de ella? Ah, no, pastor, está de misionera. ¿En dónde? En Israel. ¿Se acuerda que usted le habló y no sé qué cosa y ella lo tomó y ahora está ahí? Una vez también una joven, fui a buscar a unos misioneros y no la encontré a los misioneros y como no estaba, me puse a hablar con esta joven. Como media hora, 40 minutos creo que hablé con ella porque tenía unas situaciones críticas. Y después me fui. Y a los 2 años me llama, pastor, me voy a casar y quiero que usted predique. Me dice, no, porque usted se acuerda que usted me habló ese día. Hermano, las palabras son como pueden hundir a una persona, como pueden destruir, hermano. De verdad, la palabra puede destruir a una persona. Hay padres que han marcado a sus hijos, hermano. Solamente el poder de la palabra, el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, puede levantar a esa persona. Cuando hablemos debemos hacerlo con la conciencia de que Dios ha dado importancia a nuestras palabras. Él ha ordenado que ellas sean importantes. Las palabras fueron importantes en la creación y en la caída. ¿Sí o no? En la creación y en la caída. Eva le creyó a la serpiente antigua y Adán también. Como también, ¿qué le dijo Dios? Creceos y multiplicados, ¿no? Fructificados, llenar la tierra, sosjugar la tierra. Las palabras son importantes para la redención. Es a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del hablar que tú presentas el Evangelio. Dios ha dado valor a las palabras. Dios tiene un diseño para nuestra comunicación. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El plan y propósito específico, Él tiene un plan específico para hablar con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces, partiendo de Edén, ¿dónde por primera vez se oye la palabra? En el Edén. Cuando Dios creó a su imagen y semejanza a Adán y a Eva, Él habló. Él habló a ellos. Le habló
con palabras humanas. ¿Me entiende? Él creó a su imagen y semejanza al hombre y le habló con palabras humanas al hombre. Entonces, ¿cómo vamos a entender los fundamentos bíblicos sólidos para entender la comunicación? Primero, partiendo del Edén, en la primera vez que se oyó la palabra hablada. En segundo lugar, continuar con la caída para ver la parte que tuvieron las palabras en ese evento alterador. Y finalmente, consideremos la palabra desde el punto de vista de la redención. Cómo Dios usa la palabra para salvarte, para convertirte, para liberarte. Dios habla con el hombre, le da un plan, le dice haga esto, para qué lo ha creado, los propósitos, después le dice qué es lo que tiene que hacer en el Edén. Pero el hombre cae porque oye la palabra, ese diálogo, esas palabras de Satanás, que Dios lo reprenda, y las cosas son alteradas para Adán y Eva y también para toda la humanidad. Pero Dios no se quedó ahí, Dios tiene un plan de redención que la va a expresar por medio de palabras. Todas las palabras del mundo están en relación con estos eventos. El entendimiento de esto nos orientará hacia la importancia de nuestras palabras, la razón por la cual luchamos tanto con ellas y lo que Dios quiere que tú hagas, amado hermano. Dios habla. ¿Cuánto creen que Dios habla, amado hermano? En realidad, no podemos entender la importancia de las palabras hasta que nos demos cuenta que las primeras palabras que oyeron los oídos humanos no fueron palabras de otro ser humano, sino palabra de Dios. ¿Te imaginas? Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza a Dios. Estaban ahí y Dios habla con ellos. Las primeras palabras que se escucharon en toda la creación fueron palabras que salió de Dios. ¿A quién le habló? A dos seres humanos. Esto es increíble, hermano. Escucha, no sé si entiendes la suma importancia de el hablar, porque Dios se va a comunicar con seres humanos. El valor de cada pieza de la comunicación humana está enraizada en el hecho de que Dios habla. Es decir, tú hablas porque Dios habla. El hablar no ha sido un acto humano. El hablar es un acto divino. Si podemos hablar de la gracia común, podemos decir que el hablar es una gracia común de Dios. Porque el hombre no podría haber hablado si Dios no le habló a él. ¿Qué pasó en ese momento? Fue algo glorioso y grandioso, hermano. Dios hizo un ser humano a su imagen y semejanza. Pero Dios quería comunicarse con este hombre, con este ser humano. Pudo haberlo hecho como Él se comunica con los ángeles. Porque no podemos decir que Dios habla con los ángeles. No sabemos cómo se comunica Dios con los ángeles. Ahora, pero Dios le ha dado a los ángeles esa característica, a los ángeles mensajeros, no a todos, que cuando vienen y traen un mensaje puedan hablar palabras humanas. Pero no todos los ángeles se expresan con palabras humanas. Pero Dios le dio al hombre esa bendición. En medio de todas las imágenes, ¿no? De todo lo que Dios había creado, miren la creación. ¿Cuántos han leído el capítulo 1 de Génesis? ¿Cuántos han leído el capítulo 1 de Génesis? Imagínense, ahí está todo está creado, todo, ya todo está terminado. Y Dios está creando al hombre a su imagen y semejanza. Se oye, termina Dios de hacer y se oye la voz de Dios. Hablar palabras del lenguaje humano a Adán y Eva. Y cuando Dios escogió a revelarse de esa manera, elevó el habla al lugar de altísima importancia como medio principal de la verdad. ¿A través de qué nosotros recibimos la palabra, la verdad? A través de palabras. Por eso que hay tantos problemas con la palabra. Por eso que hay una guerra de palabras.
Cuando no hay pecado, no hay interferencia, no hay nada malo, hermano, eso va a ser glorioso, grandioso. Por eso que cuando la iglesia entra en un avivamiento y todos leemos la palabra y comenzamos a comunicarnos, no hay problema. Porque todos nos guiamos por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. A través de la palabra llegamos a conocer la verdad más importante que puedan ser conocidas. ¿Cuál es la verdad más importante que hasta aquí has conocido, amado hermano? ¿Cuál es la verdad más importante que has conocido hasta aquí, Ronald, Locón y Falcón? Sí. ¿Cuál es la verdad más importante que has conocido, Ronald Loconi? Israel, ¿cuál es la verdad más importante que has conocido? ¿Cómo? Ya, pero que Cristo vino a salvarnos, ¿no es cierto? Claro, yo sé que la palabra es lo más importante de la palabra, pero ¿qué contiene la palabra? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Que hay salvación, que Dios vino a salvarnos, que Dios hizo a su Hijo, que Él hizo posible que su Hijo venga para salvarnos. Él era el verbo, Él era la palabra y se hizo carne, se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, para restaurar el diálogo, la comunicación con Dios. ¿Me entiende? A través de la palabra llegamos a conocer las verdades más importantes que pueden ser conocidas, las verdades que revelan la existencia y gloria de Dios, verdades que dan vida. ¿Por qué estás aquí, amado hermano? ¿Por qué estás aquí en esta noche? Bueno, por eso digo, mira, a más medios, a más páginas sociales, a más celular, a más cosas, menos palabra, menos importancia a la palabra. Y cada vez, si tú le das menos importancia a la palabra, o los hermanos que cada vez le están dando menos importancia, se están acercando poco a poco a la muerte, hermano, a la muerte espiritual. Porque ¿cómo tú te comunicas con Dios? Cuando tú te comunicas con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio del obrar que Dios quiere que tú hagas, tú tienes vida, hermano. Estás en vida plena. Estamos en tiempos muy difíciles, hermano, muy críticos. Esto de la inteligencia artificial va a poner de cabeza a muchos creyentes que se van a meter a ese tema y los va a hackear, ¿me entiendes? Pero si tú estás lleno de la palabra y conoces la palabra, vas a rechazar todo eso. Puede ser que en el trabajo que tú tengas ahora vas a usar la inteligencia artificial, pero tú jamás si tú conoces la palabra, jamás de los jamases vas a creerle a ese sistema creado por hombres. ¿Me entiendes? En Génesis 1 vemos un mundo que era un mundo de paz, un mundo de verdad, un mundo de vida. Las palabras nunca fueron utilizadas como armas. La palabra nunca fue usada para demoler, para destruir a la persona. La palabra era dicha siempre con amor. La comunicación humana nunca se rompió los lazos de paz. Mire, cuando Adán y Eva estaban en armonía, había paz, había verdad, había vida, había unidad, había amor, ¿no? Es decir, todo eso, todo lo que tú anhelas y deseas y sueñas, eso había, hermano. Y el medio principal de la comunicación entre ellos era la palabra hablada, las palabras que ellos se hablaban, las palabras. ¿Qué le dijo Dios cuando creó al hombre de su imagen y semejanza? Fructificaos, multiplicaos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Fructificado. Todo lo que ellos hacían era fructífero. Comenzaron con cuantas palabras, pero a medida que iban creciendo usaban más palabras. ¿Me entiende? Tenían control, mire, tenían control de la creación.
Este mundo, este es un mundo que nos puede enseñar mucho acerca de la comunicación. ¿Cuál mundo? El mundo de Adán y Eva. ¿Me entiende? Dios revela su ser. ¿Cómo que se revela Dios en Edén? ¿Cómo que se revela Dios? Como creador. Crea al hombre a su imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios revela como un creador, pero también revela su plan. ¿Cuál era el plan de Dios para el hombre? Que el hombre se multiplicara y llenara la tierra. ¿Con quién? Con hombres como Adán y Eva, que vivían ¿cómo? En armonía, que vivían en paz, que vivían en verdad, que vivían en amor, es decir, que vivían bajo los principios de Dios. Ese era el plan de Dios, ¿me entiende? Esa armonía, esa unidad, ese entendimiento, esa fluidez que había entre Adán y Eva mientras no pecaban, el objetivo de Dios era que ellos llenaran la tierra. Por eso dice, sean fructíferos, todo lo que hagan tiene que tener fruto. ¿Me entiende? Ese era el plan de Dios. ¿Están entendiendo la idea? Eso es lo que plantea este autor y es correcto lo que él está planteando, amado hermano. Nosotros no miramos muy poco el Edén, pero hay una profundidad. Los 11 primeros capítulos de la Biblia, de que son del 1 al 11, 8 creo, 9, ahí está la base de toda la Biblia prácticamente. Todo lo que hay de ahí para adelante se va explicando en los 65 libros o a partir de lo que viene ahí del capítulo 12 para adelante. Hasta los 65 libros, hermanos. Son fundamentales. ¿Cuál es el plan en el Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, la instalación del reino? Que sean como eran Adán y Eva, ¿entiendes? Como era Adán y Eva, que ahí todo había esto que estamos hablando. ¿Entienden? ¿Captan la idea? Cuando Moisés está escribiendo este libro al pueblo de Israel, cuando le está escribiendo, porque Dios le manda e inspira a Moisés, él está diciendo al pueblo que está allá, va a tomar la tierra prometida, le habla de estas cosas, le habla de lo que pasó en el Génesis. No solamente era historia, no, lo que Dios quería que ellos supieran para qué los hizo, para qué hizo Adán y Eva, y por qué los había escogido, y por qué era un pueblo de una nación santa, un pueblo de un sacerdocio santo, y qué era lo que Dios quería hacer con Israel. ¿Me entiende? Él quería que ellos vayan a ese objetivo de ser como Adán y Eva antes de pecar. Y ese es el plan que Dios tiene para ti y para mí, amado hermano, el día de hoy. Porque el reino de Dios va a manifestar eso. Porque ¿qué hacían? Adoraban a Dios. Adán y Eva adoraban a Dios, ¿me entiendes? Glorificaban el nombre de Dios, engrandecían el nombre de Dios. Por eso digo que este libro es muy importante, que lo vayamos despacito, avanzando. Entonces, el Dios, el soberano, el creador, el Señor, les habló a Adán y Eva en palabras para que pudieran entender. Él les envolvió en este maravilloso plan. El infinito y poderoso Dios se hace a sí mismo conocible. Él se autorrevela, Él se hace entendible a través del lenguaje humano. Él era Dios, ¿me entiende? Y Él se autorrevela para que el hombre lo pueda conocer, para que el hombre lo pueda entender. Aquí en Adán y Eva, porque no había pecado. En segundo lugar, desde el principio de la creación, Dios no está distante y aislado. Dios no se aleja. Dios descendía para tener comunión con ellos. Por eso que cuando pecan, Adán y Eva, ¿qué hacen lo primero? Esconderse, porque sabía que Dios iba a bajar. ¿Entienden, amados hermanos? No estaba escondido en el silencio, no era un Dios que estaba callado, era un Dios que estaba en acción y tenía comunión con ellos. Se acerca y usa la palabra para revelarse y explica todas las cosas
Dios no es solo un Dios que obra. Dios no solamente es un Dios que está obrando, no, es un Dios que habla a su pueblo. Dios no solamente está obrando, Dios te habla al corazón, Dios habla a tu ser, Dios habla a tu vida, Dios te da esperanza, Dios te da gozo. ¿Sí o no, amado hermano? ¿Hay poder en la sangre de Jesús o no? ¿Hay poder en la palabra de Dios? Sí hay poder en la palabra de Dios. Dios no solo es un Dios que obra, Él es un Dios que habla a su pueblo poderosamente, ampliamente, consistentemente, totalmente y claramente, amado hermano. Dios habla claro, Dios habla con poder, Dios habla con amplitud, Dios habla consistentemente, nunca se contradice, Dios es consistente, Dios habla totalmente, no dice las cosas a media como nosotros, no, Él habla lo que Él quiere expresar, lo dice. No le falta nada cuando Él expresa un pensamiento, un propósito de lo que Él quiere. Cada frase de su obra está marcada con palabras. Dios obra y después explica o dice, ¿para qué es esto? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué lo hizo? No deja a sus pueblos sin un testimonio. La comunicación de Dios está diseñada con amor para dirigirse a la necesidad del momento en palabras sencillas y entendidas. Es decir, las palabras de Dios, cuando Dios se comunica por medio de su palabra, y cuando tú al conocer esta palabra tienes comunión con Dios, que no solamente es orar, sino estar allí conectado con Él. Cuando tú estás pasando situaciones difíciles en la vida o estás en un momento muy importante que estás experimentando bendiciones de Dios, ¿cuánto más, amado hermano? Dios se va a usar palabras sencillas que tú la vas a entender. Dios nunca se pone a hablar en griego, en hebreo, el hebreo, el arameo, no. Dios te habla en español si es el único idioma que tú sabes, ¿me entiendes? Por eso que la Biblia está escrita en español para nosotros. Y si fuéramos quechua, estaría escrita en quechua. Y si fuéramos hindú, estaría escrita en hindú, ¿me entiende? Porque Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere dar propósito siempre a nuestra vida. Él quiere que lleguemos a la meta. Antes de obrar, Dios revela lo que va a hacer. Dios nunca hace las cosas por hacer. Dios revela. En segundo lugar, al estar trabajando, Él habla. Cuando está haciendo algo, Él está diciendo qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, el día de hoy, Dios revela a su iglesia. Dios está haciendo y formando a su iglesia. El cuerpo de su Hijo amado, Cristo, es la iglesia. Y Él habla, ¿para qué está haciendo a su iglesia? Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice que hay 5 ministerios. ¿Para qué? Que están dentro de la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Dios, cuando ha terminado, interpreta lo que ha hecho. Dios terminó de hacer a Adán y Eva, ¿y qué les dijo? Ahora ustedes, fructificados, multiplicados, llenen la tierra, fructifiquen, sojuzguen. Dios le dijo, para eso yo les he hecho. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que a través de él yo voy a mostrar mi gloria. Dios puede ser conocido porque es un Dios que habla. ¿Cuánto creen que Dios habla, amado hermano? La comunicación escrita lo presenta como el modelo para toda la comunicación. Y mire cuánto, hermano, ¿qué Dios no ha hecho para que esta Biblia se preserve? ¿Cuántos años? Se calcula que las primeras cosas que narra Génesis tiene miles de años. Y cuando Moisés comenzó, o Abraham, ya casi son 4.000 años aproximadamente. ¿Y se ha perdido? No, se ha afianzado más cada vez, amado hermano. A través de la palabra, Dios define su carácter. Hemos estudiado los atributos de Dios. ¿Cuántos han estudiado los atributos de Dios?
Dios define su carácter, Dios define su voluntad, lo que Él quiere que se haga. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios y que tenemos que hacer cada día su voluntad para poder agradar a Dios? Cuando tú haces la voluntad de Dios, adoras a Dios. Dios, a través de su palabra, revela su plan y su propósito. Dios revela su verdad. Por eso es que es tan importante la palabra, por eso es que hay una guerra de palabras, porque Satanás no quiere que tú y yo entendamos la palabra y vivamos conforme a la palabra. Si los matrimonios, las familias, todos vivimos conforme a la palabra, van a haber cada día menos problemas, menos conflictos, ¿me entiendes? Porque vamos a aplicar los principios que están en la palabra, vamos a vivir de acuerdo a esos principios. No vamos a pecar contra Dios, porque sabemos la palabra. Y el Espíritu Santo le encarna y nos da ¿qué cosa? Y produce en nosotros ¿qué cosa? Temor de Dios. Porque a la medida que tú vas conociendo la palabra, vas conociendo a Dios. Y al conocer a Dios, vas a temer a Dios. Y al temer a Dios, no vas a hacer lo que Dios quiere que no hagas. Vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y vas a ser sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo vamos a temer a Dios si no conocemos su palabra? No conocemos su carácter, no conocemos lo que Él es, lo que Él es, lo que Él hace. No. Por eso es tan importante, por eso Satanás, Él no quiere que tú y yo leamos su palabra. Por eso es una guerra de palabras. Uno que está luchando, un hermano, el esposo se preocupa y comienza a estudiar la palabra, a vivir, y la esposa no. La esposa hace de todo, pero menos la palabra. Hace de todo en la casa, pero no lee la palabra. Terminan peleando, pues hermano. Tarde o temprano es una guerra. La esposa le va a decir, tú sabes todo lo que hago todo el día y tú vienes acá a mandarme, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, hermano. Cuando ambos leen la palabra, sabe cada uno cuál es su rol, cuál es su función. Ambos, ¿me entiendes? Las palabras tales como roca, sol, fortaleza, escudo, padre, pastor, juez, cordero, puerta, amo, agua, pan, explica quién es Dios y qué hace. ¿Sí o no? ¿Para qué sirve el sol? ¿Por qué a Dios se le llama sol de justicia? ¿Por qué se le dice a Dios que es fortaleza? ¿Por qué se le dice a Dios que es escudo? ¿Por qué se le dice a Dios que es padre? ¿Por qué se le dice a Dios que es pastor? ¿Por qué se le dice a Dios que es juez? ¿Por qué se le dice a Dios que es cordero? ¿Me entiende? Cada una de estas palabras tienen un significado. ¿Lo sabes? No hay tiempo para explicarlo, pero cada una de esas palabras, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedes entender la comunicación humana si no comienzas aquí con la gloria de Dios y su gracia admirable a revelarse a nosotros en términos que podemos entenderlos. No obstante, alteran radicalmente nuestra perspectiva de todo lo que existe. Cuando tú y yo comenzamos a esta palabra, a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, lo vamos entendiendo, lo vamos aprendiendo, cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de lo que es, por ejemplo, el matrimonio, la perspectiva de lo que es la familia, nuestra perspectiva de lo que es ser un ciudadano. ¿Me entiende? Todo va cambiando, todo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido formados en una cosmovisión, en una forma de vivir totalmente que es contraria a la palabra de Dios. Y al vivir conforme de ella, tiene que haber un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Y al aplicarlo, y al entenderlo, y al aplicarlo, ya no somos las personas que éramos antes. Por eso que la gente dice, oye, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué? Si antes tú eras el que armaba la fiesta, tú eras el que buscaba a la gente, y ahora ¿qué pasó? Es que un día Dios te encontró, te salvó, y ahora ya no eres ese, ahora eres nueva criatura. ¿Qué pasó si antes tú eras el que guapeaba a la esposa y no te importaba para nada, te gastabas todo el dinero y llegabas consentido a tu casa, y ahora haces todo lo contrario? Ahora eres saco largo y tú le dices, no, yo no soy saco largo, ahora soy abrigo, más que saco largo ahora. ¿Por qué? Porque ahora yo me someto a mi familia, ahora yo hago lo que... La palabra dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Yo tengo que someterme a las necesidades de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, y lo que Dios me da es para ellos, ¿me entiendes? Me someto.
porque tengo temor de Dios, porque el Espíritu Santo un día me salvó, el Señor me salvó y me ha llenado de ese Espíritu Santo, y ahora estoy lleno del Espíritu Santo y mi vida ha sido cambiada y transformada por Dios, aleluya, ¿me entiendes? Eso va pasando, eso va cambiando, ¿me entiendes? Eso va cambiando, por eso cuando a mayor conocimiento de la palabra, menos guerra. Vamos encontrando el plan maravilloso de la comunicación de Dios. Vamos entendiendo lo pecador que éramos y cada día vamos pecando menos. Vamos entendiendo que Jesús es nuestra meta. Y que esto de aquí, que es la palabra de Dios, es lo que nos va a ayudar en todo momento. A su nombre. Nos conocemos a nosotros mismos. Únicamente cuando escuchamos la palabra de Dios es que nos conocemos a nosotros mismos. Uno de los primeros capítulos, no nos somos pentecostales, pero Calvino, cuando tú lees la institución, los primeros capítulos, él te habla del que al conocer a Dios, el impacto que tú vas a recibir es que te conoces a ti mismo. Es decir, esta palabra, cuando tú te la vas leyendo, que es una carta abierta, que tú ves tu historia, que tú ves tu vida, aquí está, te hace cambiar a ti. ¿Me entiendes? Te hace cambiar a ti. Ese es el impacto. El impacto del conocer a Dios te hace conocer quién eres tú. ¿Me entiendes? ¿Quién eres? Lo pecador, lo perverso, lo que éramos, lo que seguimos siendo todavía, y Dios va trabajando. Dios nos dice quiénes somos. Dios define qué debemos de hacer y Dios nos dice la manera cómo debemos de hacerlo. ¿Cómo dice? Dios nos dice quiénes somos. Antes de venir a Cristo, nos convence de pecado, justicia y juicio. Después de que nos convertimos, nos dice, ahora eres un hijo de Dios. Ahora tienes que ser y comportarte como un hijo de Dios. Ahora Dios te dice, ¿qué debes de hacer? Y Dios te dice, no solamente, y te dice, ¿cómo debes de hacerlo? Nosotros no podemos descubrir esto por nuestra propia cuenta. La única esperanza para Adán y Eva era que Dios te hablara. Entonces Dios le dio identidad. Serás semejante a mí. Dios le dio propósito. ¿Para qué? Le puso una razón. ¿Para qué los creó? Dios le dio significado al mundo en el cual ellos habían puesto para que los sojuzgue, para que ellos tengan control de ellos. La palabra de Dios establece los límites. Hasta dónde puedes ir y hasta dónde no puedes ir. La palabra de Dios te da libertad y conocer la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad para no pecar, la libertad para vivir con gozo, con esperanza. La palabra de Dios nos crea vida y también, como dije, trae muerte. Si te alejas de ella, ya sabes dónde estás. Dios creó el habla. Sus primeras palabras demostraron su importancia. Las palabras de un cristiano no son baratas. Las palabras revelan. Las palabras revelan. Las palabras definen. Las palabras explican. Y las palabras dan forma a tu vida. Yo creo que ahí me voy quedando. Ya no puedo avanzar más. Pero es la introducción nomás, hermano. Todavía no he acabado. Así como Dios habla, ya la próxima es, las personas hablan. Si Dios habla, tú también tienes que hablar. Porque para eso Dios nos creó, para que habláramos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este remanente pequeño, este remanente que quiere hacer las cosas bien para ti, Señor amado, que sean provocados por ti, que sean, Señor, dados a esperanza, Señor, a que ellos tengan esperanza de que aún en esta tierra pueden cambiar y sean hombres de un hablar santo, de un hablar semejante al tuyo, Cristo Jesús, aquí en la tierra. Porque tú tienes un plan maravilloso para comunicarnos, Señor, con el habla. Sabemos de que totalmente no llegaremos a la dimensión que será cuando el reino de Dios se establezca, pero intentaremos acercarnos cada día más a ello. Porque conocemos que el pecado es lo que nos hace imposible eso cuando le damos lugar. Pero cuando entendemos, por medio de lo que está escrito en tu palabra, que tú nos has dado tu palabra y tu espíritu para vencer al pecado, someteos a Dios, resistir al diablo y librar de vosotros. Como tú decías, vestido con toda la armadura de Dios. Y una de las armaduras de Dios era la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh Padre, para defendernos, Señor,
y luchar contra el pecado y también contra el enemigo de las almas. Pero también la gracia tuya de que nos ha dado a Cristo para que podamos imitarle a Él en el hablar, en el comunicarnos. Pero también nos has provisto de esta hermosa y preciosa palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, Padre de la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya.